Gracias, señora presidenta. En estos 10 minutos quiero plantear mi posición en representación del Partido Dignidad frente a esta moción de observación. En primer lugar, por supuesto que la moción de observación es un acto político. Algunas de las colegas citantes han planteado que esto no tiene que ver con posiciones políticas, sino que se fundamenta meramente en criterios técnicos. Y todo lo que hacemos cada uno de nosotros, cada una de nosotras en esta corporación, en esencia es un acto político. Eso no está mal, es la naturaleza de una corporación como estas y eso no nos debe avergonzar. El problema es si esa posición política está bien fundamentada o no. Y voy a dar tres razones gruesas por las cuales creo que hay muchos desenfoques en esta iniciativa política de la moción de observación que ha unido, vean ustedes, a bancadas que en otros escenarios, como en el Congreso Nacional, son bancadas que se encuentran en profundas contradicciones ideológicas y políticas. En primer lugar, el primer desenfoque de esta moción de observación es que parte de un hecho y es plantear que existe como una especie de fórmula mágica para evitar que en ciudades como Bogotá se presenten picos como los que acabamos de sufrir y hay como una especie de fórmula mágica para evitar también que haya que acudir a cuarentenas y que existen otras alternativas para poder contener el virus. Y cuando uno ve el comportamiento de la pandemia en distintas ciudades del mundo y en distintos países, la regla general es que siempre se van a producir varios picos y que ante esos picos, ante ese aumento de los números de contagios, ante ese aumento de muertes, ante ese aumento de ocupación de UCIs, la única medida de frenar esa velocidad de contagio es a través de cuarentenas. O sea, lo que se ha hecho en Bogotá no es distinto a lo que se ha hecho en otras ciudades del mundo, en lo que tiene que ver con la respuesta frente a esos picos. Y aquí no hay fórmulas mágicas para evitar estos picos. Incluso en las ciudades del mundo y en los países donde tienen una mejor estrategia de rastreo de contactos, incluso con algunos cuestionamientos desde el punto de vista de las libertades públicas y las libertades individuales, pues se han presentado picos en donde hay que acudir a cuarentenas y así ustedes lo pueden ver en las distintas experiencias. Yo por eso en alguno de los editoriales de estos días decía que quienes están planteando esta especie de fórmula mágica y quienes están planteando que existen alternativas para evitar llegar a este tipo de medidas, pues no solamente deberían dirigirse a la administración distrital, ni siquiera solamente deberían dirigirse al gobierno distrital, al gobierno nacional, deberían también dirigir esas propuestas a la Organización Mundial de la Salud, dado que sería una solución para el resto de los países del mundo. Ahora, yo no encuentro en los términos concretos de esas propuestas en realidad la fórmula mágica para evitar este tipo de hechos o este tipo de fenómenos. Porque es del comportamiento de la pandemia. Cuando hay medidas de confinamiento estricto generales, el virus se va conteniendo en la medida en que haya reapertura por una serie de consideraciones, tanto económicas como sociales, pues hay mayor interacción social y al haber mayor interacción social existe un mayor riesgo de que se presenten este tipo de picos y que se presenten este tipo de situaciones críticas. Y yo parto de reconocer que venimos de una situación muy crítica. Eso no lo desconozco, pero plantearle a la gente que existen fórmulas, como digo, fórmulas mágicas para evitar este tipo de fenómenos, pues creo que es un desenfoque desde el punto de vista político. El segundo desenfoque es que se plantea la moción de observación desde el punto de vista de que aquí la responsabilidad principal en la atención de la pandemia es del gobierno distrital. Entonces, por ejemplo, las colegas de Colombia Humana, en uno de sus principales cuestionamientos, señalan que el principal problema, una de las principales críticas que le tienen a la administración distrital es que decidió delegar en las EPS tareas fundamentales para la contención de la pandemia y que la administración distrital se olvidó de implementar una política de salud pública, de promoción y prevención para evitar que las EPS asumieran esas tareas, dado que, y en eso coincidimos, las EPS pues han mostrado que su principal preocupación son sus ganancias, es recortar gasto en salud para obtener mayores ingresos y por supuesto mayores utilidades. Y esto es un desenfoque absoluto de la discusión, porque es que la estrategia, en particular la estrategia de rastreo de contactos, que es la estrategia que evitaría de alguna manera, o no evitaría, contendría de alguna manera la expansión del virus, esa estrategia de rastreo de contactos la definió el gobierno nacional mediante el decreto 1374 del año 2020.
Y ese decreto, que es una norma de obligatorio cumplimiento y que Bogotá debe cumplir, y así está dispuesto en ese decreto, señala con precisión cuáles son las responsabilidades de los distintos actores del sistema de salud. Y la responsabilidad en lo que tiene que ver con rastreo de contactos para hacer esa tarea de la población afiliada a una entidad de aseguramiento, principalmente las EPS, recae sobre esas entidades de aseguramiento. Y como yo lo expliqué en el debate que hicimos, el 99% de la población en Bogotá es población afiliada a un régimen de salud, sea el régimen contributivo, sea el régimen subsidiado o sea un régimen especial. Y es este decreto el que le asigna la responsabilidad del rastreo de contactos de la población afiliada a las entidades de aseguramiento. No es la administración de Claudia López, es el decreto del gobierno nacional. ¿Cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Salud en materia de estrategia de rastreo de contactos, que es lo que muchos colegas señalan como una estrategia de prevención o de contención del virus? Pues la responsabilidad, de acuerdo con este decreto, de la Secretaría de Salud es atender a la población no afiliada y hacer una vigilancia activa, una vigilancia mediante pruebas aleatorias en ciertos sectores de la ciudad. Entonces algunos de ustedes me dirán, no, pero entonces ahí es donde falló, porque no hizo esa vigilancia activa. Y yo les cuento, ya voy a algunas cifras, pero además les cuento qué dice el decreto, que cuando en estas acciones de vigilancia activa, que hagan pruebas aleatorias en determinadas zonas, cuando una persona es identificada como positiva, esa persona va a una base de datos gigantes que montó el del gobierno nacional que se llama el SEC Vigila, y en esa base de datos cada EPS debe atender el rastreo de contactos de esa persona o de ese caso positivo que ha sido identificado. Es decir, el decreto ni siquiera permite que cuando se haga esta vigilancia epidemiológica activa, pues que esas responsabilidades de rastreo de contactos no le correspondan a las EPS. ¿Cuál es el error de la administración que considero ahí? Que la administración sí ha habido de crítica de esta estrategia de parte del gobierno nacional, pero plantear que es que el gobierno distrital delegó en las EPS esas tareas y que lo podía hacer distinto es un error, es una equivocación, y si quieren lo digo con una palabra más dura, es una mentira, es un engaño, porque eso no corresponde con la realidad. El tercer, bueno, y dentro de este desenfoque de plantear como una responsabilidad del gobierno distrital y no del gobierno nacional, pues también se plantean unas cosas que no corresponden con la realidad y la situación y las condiciones tanto de la ciudad como del país. Por ejemplo, plantear que es posible o que se necesita tener mayor procesamiento de pruebas diarias. Colegas, ¿han revisado cuál es la capacidad máxima de procesamiento de pruebas en el distrito? Es que aquí venimos de 30 años de neoliberalismo, venimos de 30 años de atraso científico. Aquí ni siquiera producimos los equipos para hacer el procesamiento de las pruebas. Todo eso lo importamos. Y aquí hay una capacidad, dado el atraso nuestro, una capacidad limitada. Y hay hechos que se van o están por fuera de las competencias o de las responsabilidades o de los alcances del gobierno distrital. Hay también cuestionamientos que no corresponden con la realidad, porque en eso también hay que ser rigurosos. Entonces, por ejemplo, se plantea que se olvidaron de la atención primaria en salud, de la salud pública, de la promoción y prevención. Yo le pedí al concejal Andrés Forero que me facilitara copia del derecho de petición que a él le contestó la Secretaría de Salud, en donde él pregunta, una de esas preguntas es esa, y en esa respuesta está claramente señalado que en Bogotá hoy hay 4.200 personas dedicadas a los programas de promoción y prevención, de atención primaria en salud. En territorios saludables llegaron máximo a 8.500 personas, o sea, vamos más o menos por la mitad, un año después de inicio de esta administración. Y esas son personas que están en promoción y prevención, unas en salud colectiva y otras que están en vigilancia epidemiológica, alrededor de 1.200 personas en vigilancia epidemiológica. Entonces, plantear que es que no se ha hecho nada en materia de lo que tiene que ver con atención primaria en salud y que esto se resuelve teniendo los primeros 500 equipos y después 1.000 equipos, pues eso tampoco son cosas que correspondan con la realidad. Y también lo debo decir, yo creo que en varios de esos cuestionamientos hay un nivel de cinismo que a mí me molesta, se los digo con toda sinceridad. Por ejemplo, compañeras de Colombia Humana, cuando ustedes sacan un comunicado señalando
que en la administración debe formalizar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, ahí hay algo de cinismo y de hipocresía. Porque resulta que uno de los principales tercerizadores de los trabajadores y trabajadoras de salud fue el gobierno de Gustavo Petro. Y además desconocen que esta administración inició un proceso de formalización y ya llenó 500 vacantes. Que 500 entre 14.000, no son 25.000, son alrededor de 14.000 tercerizados, pues es muy poco, pero es que es la forma lenta como se va echando para atrás esta política de tercerización, porque primero hay que llenar unas vacantes que no son más de 2.500, 3.000, y después hay que ampliar plantas, y eso de acuerdo con el procedimiento que exige la ley, se demora un tiempo. Entonces, plantear ese tipo de cosas, pues tampoco corresponden con la realidad, porque después de muchas administraciones, esta es la primera que inicia un proceso de formalización. Por supuesto que se deben corregir cosas. Yo creo que esa estrategia de la administración distrital sí debe exigir mayor responsabilidad en las obligaciones que de acuerdo con un decreto nacional le corresponde a las EPS, debe estar vigilando eso, debe denunciarla, sea hasta la Superintendencia de Salud o las distintas entidades que no están cumpliendo con esa función. Y finalmente, señora presidenta, permítame señalar algo que en realidad corresponde a las bajezas típicas de estos debates políticos, pero a los que me tengo que referir, sobre la doctora Clemencia Mallorca. Se refirieron que es una cuota política. La doctora Clemencia Mallorca no es ninguna cuota política impuesta por nadie. La doctora Clemencia Mallorca, primero, es una autoridad en materia de salud, fue presidente de la Asociación de Pediatras de Colombia, es una persona que además ha luchado toda su vida por la salud pública y por defender un sistema distinto al sistema del aseguramiento. Ha sido una dirigente sindical que está en la Subsecretaría de Salud Pública es por sus méritos, ninguna imposición política ni ninguna imposición de cuotas políticas. Son cosas que se deben decir porque resulta que muchas de las personas que están apoyando, colegas que están apoyando esta moción de observación, pues solamente les queda la falacia ad hominem, la falacia de atacar a las personas y no de argumentar cuáles son sus posiciones. Por estas razones, como Partido Dignidad, señora presidenta, no vamos a acompañar esta moción de observación. Muchas gracias, señora presidenta.